Hola amigos, mi nombre es Alba Torres, junto con mis compañeros Yectali Daniel, Paola Gabriela García, Pedro Meléndez y Kimberly Jaramillo. Somos estudiantes del Programa Nacional de Formación en Nutrición y Dietética de la Tercera Corte de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego, en la asignatura Bioética y Odontología a cargo del profesor Ernesto York. Estaremos hablando de los siguientes temas. Mi punto a tratar es el trasplante de órganos con una visión en la bioética. Los avances tecnológicos en el área de la salud nos han permitido dar respuestas a múltiples situaciones que antes habrían significado el fin de la vida. Este proceso trae consigo una serie de situaciones clínicas y humanas que deberían ser analizadas a la luz de la bioética. Los trasplantes de órganos son uno de estos avances. La determinación trasplante engloba una serie de procedimientos. Existen tres tipos de ellos. Los autotrasplantes, aquellos que se realizan dentro de un mismo individuo, por ejemplo, los injertos de piel de una persona dadora dentro de una misma persona. Su historia es antigua, se remonta en el siglo VI a.C. Los homotrasplantes son los que se realizan dentro de una misma especie, pero entre diferentes individuos, un donante y un receptor. En 1954 se realizó con éxito el primer trasplante renal de gemelos monocigotos, siendo en 1978 que se descubre la ciclosporina. Los heterotrasplantes son aquellos que se realizan entre diferentes especies, por ejemplo, de un animal a un humano. Se considera una etapa experimental. Otras clasificaciones en las que se dividen en dos grandes grupos, que como el trasplante de órganos, que incluyen riñones, hígados, páncreas, corazón, tubo digestivo, y los trasplantes de tejidos, que incluyen la médula ósea y las células endocrinas. La Asamblea Mundial de Salud formula 9 principios. El principio rector número 1: se podrán extraer órganos del cuerpo de una persona fallecida para fines del transporte, con autorización exigida por la ley. El principio rector número 2: los médicos que hayan determinado la muerte de un donante no deberán participar en la extracción de órganos del donante. El principio rector número 3: los órganos para el trasplante deberán extraer preferiblemente del cuerpo de una persona fallecida. El principio rector número 4: no deberá extraerse ningún órgano del cuerpo de un menor vivo para fines de trasplante. El principio rector número 5: el cuerpo humano no podrá ser objeto de transacción comercial. El principio rector número 6: deberá prohibirse toda publicación sobre necesidades o disponibilidad de órganos. El principio rector número 7: los medios y demás profesionales de salud no deberán participar en procedimientos de trasplantes que ellos piensen que los órganos, donde se piense que los órganos son objeto de transacción comercial. El principio rector número 8: las personas y servicios que participen en el procedimiento de trasplante de órganos no deberán percibir una remuneración suprema a sus honorarios. El principio rector número 9: conforme a los principios de justicia y equidad, los órganos donantes deberían ponerse a disposición de los pacientes de acuerdo a sus necesidades médicas. Algunas actitudes de las iglesias ante los trasplantes de órganos. Para la Iglesia Católica es un ejemplo vivo de solidaridad. Para los protestantes es un acto de amor sublime. Para los cristianos evangélicos su pronunciación es positiva. Para los testigos de Jehová rechazan la transfusión de sangre, lo que corresponde al trasplante de órganos también. Gracias. Hola, mi nombre es Yectali Daniel y les voy a hablar un poco sobre el caso de Karen Anquilan. Era una joven de 21 años quien en 1975, tras haber ingerido alcohol, metadona, cocaína y heroína, durante 3 o 4 días dejó de respirar. Sus amigos intentaron resucitarla, pero no funcionó. Llamaron a la ambulancia, el médico logró restablecer las funciones cardiorrespiratorias después de un paro de 15 segundos. Ingresó a una unidad de terapia intensiva en Nueva Jersey, Estados Unidos. El diagnóstico fue daño cerebral irreparable. A los 3 meses permaneció inconsciente y sus padres estaban convencidos de la inutilidad.
y que dada su condición, este podría ser ejercicio por su padre, porque en todo caso ella correspondería a la familia y no a la corte. Consideró que había sido un error cuando se negó al padre de la paciente ante la designación como guardián y que dada la condición, este podía hacer ejercicio para su padre, porque en todo caso ella correspondería a la decisión de la familia y no de la corte. También se designó al padre como guardián legal y en efecto se le nombró como tal. Se eximió a los médicos y al hospital de la responsabilidad jurídica y finalmente se sugirió que las instituciones hospitalarias deberían contar con un comité de ética para asesorar sobre casos que plantearán conflictos morales. Una monja administradora del hospital se negó a seguir la decisión por la corte con el argumento de que nosotros nunca mataremos a gente en este hospital, aunque accedió a que se trasladara a Karen a un hospicio, como era imposible brindar soporte ventilatorio en el hospicio. Los médicos procedieron a retirar respirador en el hospital. Entonces se demostró que Karen respiraba espontáneamente. 6 meses después fue trasladada al hospicio con la decisión de no realizar maniobras de resucitación en caso de presentar un paro cardiorrespiratorio ni suministrarle antibióticos en caso de infección. Se continuó alimentando por una sonda de 10 años hasta la muerte en 1985. Caso de Nancy Cruzan. En 1983, a la edad de 25 años y tras un accidente automovilístico, Nancy fue encontrada en estado de paro cardiorrespiratorio y fue reanimada en el lugar del accidente después de 6 minutos de haber ocurrido quedó inconsciente y su evolución fue hacia el estado de vegetativo permanente. En razón del severo daño cerebral, se le alimentaba a través de una sonda de gastronomía. En 1986, sus padres se asesoraron con la Sociedad del Derecho a Morir y solicitaron que le retiraran la sonda retiraran la sonda. La instancia médica del hospital consideraron de que ella ameritaba una decisión legal. La corte local autorizó el retiro, pero los médicos se negaron. El caso pasó a la Corte Suprema del Estado, al cual decidió por votación dividida de 4-3, a pesar de que para ese momento en 50 casos de 16 estados de la Unión se había aprobado el retiro de la vía de la alimentación artificial. En casos similares que la familia no podía participar en la decisión que la suspensión de la hidratación y la nutrición por la sonda salvó que existiese un documento suscrito por parte de la paciente o que existieran claras evidencias de que Nancy, cuando era competente desde el punto de vista mental, hubiera manifestado rechazo a dichas medidas en el supuesto caso futuro de que ella encontrara una condición de inconsistencia. El caso pasó a la Corte Suprema de Estados Unidos. En diciembre de 1989, varias organizaciones humanitarias presentaron el caso que trascendió a la opinión pública, y una encuesta realizada después de un programa de televisión en la que participaron médicos, abogados y eticistas arrojó los siguientes resultados. Entre 805 participantes, 88% opinó que la familia debería decidir y el 8% de los médicos y el 1% de la corte, pocas semanas antes de que la decisión 2 artículos de Nueva York acreditara revista médica, se pronunciaron a favor de que fuera la familia. La decisión fue de 5 a 4 a favor de la familia y el argumento se fundamentó en el derecho de la libertad, sin hacer referencia a la privacidad o el bien común, en el sentido de la autodeterminación
De todas formas, y para respetar la Corte Superior para respetar la Corte del Estado, se le remitió en caso para que hicieran acopio de las pruebas más claras y convenientes sobre lo que era la voluntad de la paciente cuando podía expresarla. La Corte Superior abrió nuevamente el caso, escuchó a la familia y a los nuevos testigos. El médico que atendió a Nancy opinó que él había cambiado su punto de vista y que ahora estaba de acuerdo con la solicitud de la familia. En diciembre de 1999, a la edad de 33 años, se permitió que se suspendieran las medidas de hidratación y nutrición por una vía artificial. Hubo protestas de organización pro vida que además se ofrecieron para asumir los cuidados y la administración de nutrientes por la sonda. En 1900, Joan Cruzan, el padre, recibió un reconocimiento público por su actitud humanitaria en pro de la calidad de medicina. Sin embargo, a nivel de la opinión pública, las críticas surgieron y muchos creen que fueron determinantes de su suicidio en 1996 a los 62 años de edad. Como nota adicional, la postura de los disidentes en la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha sido de gran trascendencia y al respecto copiamos un párrafo del juez Brennan. La tecnología médica ha creado una zona oscura donde por momentos se confunden o límites entre la vida y la muerte, una situación ante la cual algunos pacientes expresan que no desean una vida sustentada en esa tecnología médica, prefiriendo en cambio que se respete el curso de la naturaleza y para poder morir con dignidad. Gracias. Hola, en esta oportunidad le voy a continuar hablando acerca de la eutanasia para entenderlo un poco. Aunque el tema de la muerte por piedad está en la conciencia y en el interés de nuestra especie desde hace muchos milenios de años, es importante decir que en el último cuarto del siglo XX parece haber experimentado un resurgimiento, de tal manera que en esta situación se explica fácilmente en el contexto de la aldea global de Marshall McLuhan, que hoy es el globo terráqueo por causa de la facilidad y densidad de las comunicaciones. Ahora, en la antigüedad clásica, el no tenerle miedo a la muerte era un espíritu para encararla cara a cara, era signo del mismo para batallar con la muerte, es decir, no tenerle temor, que no amenazaran las cualidades intangibles como la libertad. Ahora, en este contexto, nosotros podemos hablar que aparece el término eutanasia poco después de 1000 años con raíces griegas. Este significado, particularmente cuando se inició, no tendría relación con la muerte, sino que más bien tendría una relación más importante con la armonía ambiental, con la breve paz, con la cual una persona debería caracterizarse el último instante de su vida. Ahora bien, existe una gran confusión que en la Gran Colombia el término de la muerte hacía referencia a todas las resonancias oscuras que tenían manchas, y que también esto se vio implicado a los grandes masacres ocurridos y también de que se contaminó con la delincuencia y el narcotráfico. El médico no es la excepción. La única diferencia es que en su actividad universitaria se le enseña de que la muerte es su enemiga y que debe hacer acciones para contrarrestarla, para vencerla y tener una mente positiva de que siempre la va a derrotar, teniendo en cuenta que sus conocimientos científicos y avances tecnológicos no le va a facilitar hacer inmortal a su semejante. Ahora bien, esto mismo hace referencia a que una persona no puede hacer inmortal a una persona, y que a la vez el término de suicidio, de eutanasia, hace referencia a que una persona le quita la vida a otra, pero tomando en cuenta de que le va a hacer en términos de la piedad un favor para eliminar de una vez por todas su sufrimiento, y que esto implicaría un interés y también temor, interés por parte de los enfermeros, médicos, y temor porque necesitaría un permiso para quitar la vida, es decir, una licencia para matar que el mismo Estado otorgaría a uno de sus miembros.
Ahora, el mismo Estado propuso unos términos adecuados, idóneos para hacer referencia a eutanasia, que la denominó el acto voluntario de los médicos, casi siempre, pero no exclusivamente, de quitar o hacer acciones para eliminar a una persona, es decir, quitarle la vida, y que lo hace motivado por la piedad ante su sufrimiento. Otro término es la ortotanasia, que es la actitud de un médico u otro profesional de la salud que ya no utiliza medios terapéuticos que ya no son útiles para una persona enferma, es decir, que podía prolongar su agonía. Ahora, la distanasia es lo contrario a la ortotanasia, que dice que en la distanasia se usan medios terapéuticos y tecnológicos para prolongar, aunque ya no son útiles, es decir, alargan la agonía, el sufrimiento de una persona. También tenemos los cuidados paliativos, que son todos aquellos con los que abarcan de manera más completa los problemas que ya no tienen solución de un enfermo, que no tienen esperanza, pero que no se debe dejar a un lado porque esté pasando por esta circunstancia. Tenemos también el suicidio asistido, que es la participación de un profesional de la salud. En este contexto podemos hablar que él participa enseñando o pudiendo destacar cómo quitarse la vida el enfermo. En todos estos términos ya planteados, nosotros podemos hablar de manera más abarcadora de la eutanasia y sin mayores equívocos, y argumentar si tiene relación con el ámbito de la salud. Hola, mi nombre es Kimberly Jaramillo, y para continuar hablando y seguir la secuencia de este tema, pues les voy a hablar sobre la verdad y el enfermo terminal. Los comentarios expuestos con carácter general en relación con los modelos de relación médico-paciente tienen aplicación cuando surgen en conexión con la atención del enfermo con un padecimiento fatal, se halle o no en estado terminal. Emerge en estas condiciones la consideración de un difícil problema de ética aplicada. Si aceptamos decir la verdad en todos los actos de nuestra vida, es una obligación moral, y que en el extremo opuesto mentir es inmoral, se llega a la conclusión muy simple de que no mentir exige la revelación de la verdad fáctica. Decimos fáctica porque se basa en hechos en oposición o razones teóricas o imaginarias. En tal caso, decimos que una de las preguntas más frecuentes en este tema es que si el enfermo tiene o no el derecho de saber la gravedad del asunto o la gravedad de la enfermedad o patología que presente. Hay médicos, o en tal caso se pueden dividir en dos fracciones. Hay quienes optan por una teoría muy sencilla, en la que dice que el médico tiene la responsabilidad o está en todo el derecho de hablar con toda la verdad, tal y como es la patología que el enfermo presente. Cuando existe otra que habla acerca de que el paciente debe tener la decisión completa de decidir si saber la verdad o no. Es decir, el paciente tiene la fácil decisión de elegir si desea saber la verdad o no. Aunque parezca un poco extraño, hay pacientes que desean o que eligen no saber nada, es decir, mantenerse ausente en cuanto a saber la gravedad de la patología que presenta. Pero en cuanto a lo que es la parte del médico, si en tal caso el médico sería el que tenga la decisión de darle el conocimiento al paciente, yo desde mi punto de vista asumo que es mejor que si el médico tiene la decisión de elegir si decirle o no al paciente, lo mejor es decirle la verdad, debido a que si el paciente en tal caso recibe una falsa verdad de parte del médico, cuando este paciente se dé cuenta, eso va a ser como una coraza entre la relación del médico y del paciente, debido a que ya va a existir la duda dentro del paciente y del médico, ya que el médico pues no le habló con la completa certeza de lo que realmente padecía este paciente. Otra de las enfermedades que ha causado polémica, o otra de las formas que ha tenido mucha discusión, es la presencia del cáncer en las personas. Por ejemplo, se discute mucho
que si el paciente, cómo es el momento indicado, cuándo es el momento indicado de que el paciente sepa que realmente padece del cáncer. Lo mejor es decirle el diagnóstico a la persona o decirle, ¿verdad?, verdaderamente que la persona tiene cáncer, pero no decirle definitivo que la persona se va a morir. Eso no es la mejor medida que pueda tomar un médico ante un paciente, ya que esto puede dañar sus sentimientos. Y además de esto le puede causar hasta un trastorno si se lo dice de la manera equivocada. Lo mejor es presentarle al paciente la forma o el diagnóstico de la enfermedad, y a medida de que el paciente quiera irse informando, el médico está en la obligación de ir informando al paciente y de esta misma manera presentarle tratamientos y formas para combatir o para ir llevando o seguir tratando esta enfermedad.